Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este paréntesis informativo. Seguimos haciendo este análisis de estos 2 años de legislatura en el Ayuntamiento de Palma del Río con la alcaldesa Matilde Esteo a la cabeza. Ya hemos tenido a la propia alcaldesa en este programa, aunque en el despacho de alcaldía. Hemos tenido también a la viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, Ana Corredera, y ahora pues tenemos a Curro, viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para hacer este balance de estos 2 años. Lo primero, gracias, Curro, por venir, por atender a esta citación de Canal Palma del Río. Gracias a vosotros. Y bueno, te quería preguntar, a grosso modo, después entramos un poquito en detalle. Estos 2 años de legislatura de la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ¿cómo lo valora Izquierda Unida, lo primero? Y lo segundo, en general, ¿qué sensación se queda o qué sensación se le puede transmitir ya no solo a los simpatizantes de Izquierda Unida, sino en general a todo el pueblo de Palma del Río? Sí, hombre, está claro que una entrevista de estas características no es para dirigirnos a los simpatizantes, sino al conjunto de la ciudadanía, y cada cual, pues efectivamente, saque sus propias conclusiones. Y el otro día alguien me preguntaba sobre precisamente qué valoración podría hacer de estos dos años, y yo respondía con algo muy sencillo, es decir, 2 años donde estamos pagando más impuestos para tener las calles más sucias de Palma del Río. Es decir, Palma del Río nunca se ha visto tan sucia como se ve en estas ocasiones. Por lo tanto, pagamos más para percibir menos servicios, ¿no? Es un poco gráficamente lo que podíamos dibujar como la realidad de estos 2 años. Yo diría, además, sumaría algo que también es muy elocuente, ¿no? 2 años perdidos. Es decir, no ya solamente hemos perdido 2 años, Palma del Río ha perdido 2 años con este equipo de gobierno, es que además hemos retrocedido. Por mucho que diga la alcaldesa que en 2 años este pueblo se ha transformado, posiblemente en la entrevista que le ha hecho esta casa a la alcaldesa, posiblemente sea de las mayores verdades que ha dicho. Este pueblo efectivamente se ha transformado, pero para retroceder, porque desde luego, y ella lo reconoce, y hay que agradecerle de que efectivamente reconozca algo que tanto criticaba cuando estaba en la oposición, ¿no? La suciedad que tiene este pueblo. Y desde luego este pueblo está muchísimo más sucio en estos momentos que cuando estaba gobernando el anterior gobierno en Palma del Río. Por lo tanto, yo tengo una sensación con estos 2 años perdidos, y después, en 2 años perdidos, escuchar a la señora alcaldesa en la entrevista que se le ha hecho, uno llega a pensar que Mati entró en un sueño el día de la noche electoral, que consiguió esa holgada mayoría absoluta, y todavía no ha despertado de ese sueño. Me da que el día que despierte y vea realmente lo que están haciendo, pues lamentará haber despertado. Es decir, está en un proceso de enajenación absoluta, porque desde luego nada de lo que dice tiene que ver con la realidad. Porque claro, 2 años que llevamos perdidos de inversiones en Palma del Río. Inversiones ejecutadas, porque claro, estamos hablando de la ejecución de 2 años de gobierno del Partido Popular. Y hombre, que la señora alcaldesa me hable de que posiblemente venga a instalarse en Palma del Río una empresa de biogás y que hará una inversión de no sé cuántos millones, oiga, mire usted, lo que le ha faltado decir es que posiblemente venga la NASA a montar una plataforma de lanzamiento de cohetes y que hará una inversión de no sé cuánto dinero. Dijo, mire usted, estamos hablando de inversiones ejecutadas en estos 2 años. 0, señora alcaldesa, 0. Dice, yo no miento. Pues no sé si miente o no miente, pero si no está mintiendo es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Ni idea, pues estamos hablando de inversiones que se ejecutan. Y hablar como inversiones, el tema de la fábrica de naranja, cuando realmente ella misma ha planteado que hay que hacer gestiones para ver si tiene encaje legal o no esa fábrica de naranja, y yo me alegraría mucho que pudiésemos hablar a lo largo de la entrevista de este tema, pues ella misma plantea ver ese encaje legal para que se pueda poner en ese lugar esa fábrica de naranja, con lo cual usted no puede hablar como una inversión, algo que no se ha ejecutado. Por lo tanto, toda la relación de ejecuciones, o habla, por ejemplo, del tema de la pasarela. Oiga, mire usted, pero si el anterior gobierno llevaba ya 20 años hablando de la pasarela, pero ¿qué nuevas inversiones? Y usted, 2 años perdidos en inversiones reales, inversiones que son las que generan empleo. Y en Palma del Río no ha habido inversiones nuevas. Habrá
proyectos de inversiones. Yo me podía haber traído hoy un papel, como veis no traigo ningún papel, pero podía haber traído un papel donde podía haber traído montones de inversiones que se pueden hacer en Palma del Río, pero que desde luego no se han ejecutado. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está vendiendo la señora alcaldesa? No saben vender ni humo. Es decir, venden humo, pero no saben ni vender ni humo. Es decir, es que los 2 años de gestión que trata de vender la señora alcaldesa es que no tienen ni el más mínimo sentido. Pero ya, en esa falta de inversiones, hay 2 años también perdidos en el mantenimiento de infraestructuras públicas de Palma del Río y en la creación de nuevas infraestructuras. Yo pongo un ejemplo. Hay una infraestructura magnífica, una infraestructura cultural, que es ese edificio que hay para la posibilidad de tener una nueva biblioteca, y ese edificio es un cascarón donde solamente sirve para acumular basura. Hubiese tenido la oportunidad este equipo de gobierno de terminar ese proyecto, ese magnífico proyecto que está ahí pendiente, que lo podemos tener rápidamente, y no han movido ni un solo dedo. Pero cuando se habla también de la pérdida de 2 años, hay algo que también es imperdonable. Se han perdido 2 años en apostar por lo nuevo, por el futuro. ¿Cuál es el futuro de esta sociedad? El futuro de esta sociedad es la juventud. ¿Qué apuesta hace este equipo de gobierno por la juventud? Durante 2 años, la oposición ha llevado en varias ocasiones al Pleno la necesidad de hacer un plan de juventud para efectivamente haya una acción política por parte de este gobierno de cara de ofertas de todo tipo de cara a la juventud. Algo tan necesario como es la apuesta por la juventud, porque la juventud hoy, que necesita tener unas perspectivas de futuro para garantizar y para un futuro en su localidad, y si no tiene garantizado ese futuro en su localidad, se irá a otra parte, y eso va a tener un perjuicio tremendo en Palma del Río, porque estamos al borde de perder esos 20.000 habitantes, y si bajamos de esos 20.000 habitantes, pues desde luego la situación, digamos, institucional, económica para Palma del Río va a ser muy grave. Por lo tanto, la falta de apuesta por la juventud en este pueblo, y cuando hemos planteado el tema de la necesidad de ese plan de juventud, nos miran como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo de un nuevo plan de juventud para Palma del Río? Pues claro, por lo tanto, estamos hablando de 2 años perdidos en muchísimas cosas, pero mirad, hay un dato también importante que la alcaldesa habla del tema de las fiestas, ¿no? ¿Fiestas tiene que haber? Pues claro, si hay fiestas en todas partes, y desde luego nosotros, el día que estemos gobernando, pues también vamos a garantizar que efectivamente haya fiestas y que haya tradiciones populares, desde luego, claro, y que se sigan haciendo esa oferta cultural que se tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde que ha entrado a gobernar el Partido Popular en Palma del Río? Que las tradiciones se han convertido solo y exclusivamente en tradiciones muy ligadas a la iglesia. Esas son las tradiciones populares que se practican en Palma del Río. Y la cultura, una cultura que en Palma del Río era una cultura plural, diversa, se ha convertido en una cultura que simplemente responde a una filosofía de un partido de derecha como es el Partido Popular. Por lo tanto, se ha perdido riqueza, pluralidad en lo que es la cultura, la oferta cultural en Palma del Río. Más allá de aquella cultura que ya existía, de aquellas actividades que ya existían con el gobierno anterior y que, bueno, por lo menos se mantienen esas, aunque algunas de esas ofertas culturales que ya existían con anterioridad se las han ido cargando porque ellos no pueden apostar precisamente por esa oferta cultural que llene al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que podemos concretar esta primera pregunta que me hace en que 2 años de pérdida, y dentro de esa pérdida de un retroceso importante en los avances que debe de tener una localidad como Palma del Río. Bueno, ahora entramos un poquito más en detalle en estos 2 años como defines de pérdida, pero yo le lancé la pregunta a la alcaldesa en la entrevista que hicimos desde aquí de Canal Palma del Río. Le lancé la pregunta de, digamos, las 3 partes negativas o más reseñables de estos 2 años de legislatura. Una de ellas era el servicio de limpieza viaria, ya no solo por la situación de las calles de Palma, sino también la propia situación de los trabajadores, que hemos comentado en alguna ocasión. Le preguntaba también por la situación del hospital y le preguntaba también por el problema del colegio público El Parque. La posición de Izquierda Unida ya la conocemos porque la has definido aquí en este paréntesis informativo en muchas ocasiones, pero decía que sus 2 únicas notas negativas de estos 2 años de legislatura de la alcaldesa eran precisamente la limpieza, que preveía
que se iba a solucionar, y el tema del hospital, que bueno, que no podía hacer más de lo que ha hecho, porque ha mantenido reuniones y relaciones con los distintos delegados provinciales en Córdoba. ¿Qué es lo que pasa con estos dos problemas, con el hospital y con el servicio de limpieza viaria? Hay una cosa muy curiosa que he escuchado a la alcaldesa ya en algunas entrevistas decir, que lo que han hecho en estos 2 años, si han hecho esto en 2 años, imaginémonos lo que pueden hacer en 44. Por Dios, ojalá, porque los 2 años que queda a Palma del Río se le va a hacer muy largo. Al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, estos 2 años que quedan, desde luego, van a ser excesivamente largos. El que la alcaldesa pretenda estar 44 años en la responsabilidad de gobernar esta ciudad, bueno, pues este municipio corre el riesgo, de verdad, no ya de estar en la decadencia que está en estos momentos y que la ha llevado el gobierno del Partido Popular, sino que 44 años del gobierno del Partido Popular, pues sería absolutamente caótico, ¿no? Absolutamente caótico. Afortunadamente eso no va a ser así, y yo creo que las próximas elecciones municipales pondrá nuevamente las cosas donde tienen que estar, porque Palma del Río, desde luego, no se merece tener un gobierno de derechas como este, y apostará precisamente porque haya un gobierno de izquierda, un gobierno que efectivamente dé el vuelco y dé la transformación y recupere esos 2 años perdidos que llevamos con este gobierno. Vamos a ver, la parte negativa de estos 2 años, yo ya lo he dicho al principio, para mí no es que sean tres puntos, es que en general, más allá de algunas pinceladas que son normales en el quehacer diario en una institución, pero en general, en las partes importantes que tiene que ver un gobierno municipal, mi calificación sería 0. Es decir, mi valoración es 0 a la gestión que ha hecho este equipo de gobierno. La limpieza, bueno, podemos seguir hablando del tema de limpieza, pero yo creo que es algo que los ciudadanos perciben perfectamente, ¿no? Perciben perfectamente. Es decir, no es un problema del anterior equipo de gobierno, es un problema de la falta y de la capacidad de gestión que tiene el actual equipo de gobierno para obligar a una empresa que tiene un contrato y que en ese contrato hay unas cláusulas, hay unas condiciones para obligarle a que efectivamente el trabajo que tienen que desarrollar lo desarrolle. Es decir, vamos a recordar algunas cuestiones. Es decir, aquí ha habido máquinas, porque recordad que hay 2 máquinas barredoras en el pueblo de Palma del Río. Durante más de 6 meses, una de esas máquinas ha estado sin funcionar. Y en ese periodo de más de 6 meses, ha habido la otra máquina también en más de 2 meses también parada. Es decir, hemos tenido durante 2 meses 2 máquinas sin funcionar. Y viene el señor Trujillo a decirnos que él no sabía que durante 6 meses las máquinas han estado sin funcionar. ¿Y ustedes qué tipo de gobierno es el que ustedes tienen? ¿Y qué tipo de responsabilidad es el que vosotros tenéis? ¿Y qué visión o qué atención le prestáis al pueblo cuando saléis, si es que saléis a la calle y veis precisamente la suciedad que está percibiendo todo el pueblo de Palma del Río? ¿Vosotros no lo percibís? Y habláis de que las máquinas están muy viejas, y ¿por qué no nos traen máquinas nuevas? ¿Y por qué cuando hay trabajadores que se dan de baja no son sustituidos? ¿Y por qué cuando trabajadores que se van de vacaciones no son sustituidos? ¿Y por qué si se dice que un número determinado concreto cada día tienen que estar trabajadores en la calle, por qué no se garantiza que esos trabajadores estén en la calle? Es decir, toda una serie, un cúmulo de barbaridades que este equipo de gobierno no ha sido capaz de obligarle a la empresa a que cumpla con eso. Y no es un problema de los trabajadores, no, es un problema de la empresa, que la empresa lo que hace es ganar dinero a cambio de prestar un mal servicio. Pero el equipo de gobierno tiene la obligación de obligarle a esta empresa a que cumpla precisamente con el contrato que se tiene. Si se le hubiese obligado a la empresa a cumplir los pliegos de condiciones que están en ese contrato, pues seguro, con todas garantías, podemos decir que hoy la ciudad no estaría tan sucia como está. Por lo tanto, que no tire balones fuera la señora alcaldesa, porque la culpa de que la ciudad esté en la situación de suciedad que está es precisamente de ella como máxima responsable y de su equipo de gobierno. Y después hay otras cuestiones, como por ejemplo el tema del hospital. Es que como son expertos en echar balones fuera, cuando habla la alcaldesa de que ella, cada vez que tiene la oportunidad, se dirige al gobierno, al delegado de turno, para preguntarle por el tema de las urgencias o para preguntarle la situación en la que está el hospital. Mire usted, señora alcaldesa, si lo de preguntar,
Preguntar, no hace falta que pregunte, si ya sabemos la respuesta que tiene. Usted, como máxima responsable de este municipio, porque aunque no se le haya votado, usted es la alcaldesa de todos los palmeños y de todas las palmeñas, y debe de tener una responsabilidad por encima de su afiliación política, y es que garantizar la calidad de vida de todo palmeño y de toda palmeña. Por lo tanto, usted no debe de preguntar, usted debe de exigir. Y usted debe de ponerse a la cabeza de cualquier movilización, de cualquier protesta, de cualquier reivindicación que se haga en el pueblo de Palma del Río para conseguir que ese hospital esté funcionando al 100%. No se trata de preguntar, que ya sabemos lo que su partido le va a responder. Se trata de que se ponga a la cabeza, como ha hecho en otras movilizaciones. Porque lo mismo que usted se puso a la cabeza en movilizaciones, y yo no lo critico, cada uno está donde quiere estar o donde cree que debe de estar. En esas movilizaciones que hicieron los agricultores, usted se puso a la cabeza de esas movilizaciones. Lo único que le pide el pueblo de Palma del Río es que usted se ponga también a la cabeza de reivindicaciones que se producen para garantizar que el hospital de Palma del Río esté funcionando al 100%, con sus urgencias, y no ya solamente el hospital, sino el propio centro de salud, esa atención primaria debe de estar funcionando al 100%. Y usted, señora alcaldesa de Palma del Río, no está haciendo nada, absolutamente nada, para que efectivamente eso se produzca como se tiene que funcionar para garantizar esa calidad que debe de tener el pueblo de Palma del Río en el cuidado y en la atención de la salud de palmeños y palmeñas. Bueno, yo por ejemplo, le quería también preguntar, porque estamos en un momento un poco contrapuesto, porque ayer la señora alcaldesa me comentaba que preguntaba por la situación, por ejemplo, del hospital, pero después en lo que es público, lo que podemos ver todo, que es en las sesiones plenarias, se han presentado diversas mociones, no solo de Izquierda Unida, sino de otros grupos de la oposición. Se han presentado mociones, por ejemplo, por el plan de juventud, mociones por la sanidad, mociones por los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Se han presentado muchísimas mociones, y lo que se ha encontrado, lo hemos analizado muchas veces aquí después de los plenos, lo que se ha encontrado es un voto en contra a esas mociones. Y después, por otro lado, hemos visto mociones a las que el Partido Popular, por ejemplo, votó a favor, que fue, por ejemplo, una de los fuegos artificiales, que después incumplieron el jueves de feria, ¿no?, en el alumbrado. ¿Qué pasa en los plenos? ¿Qué pasa en esas sesiones para que ante la gran mayoría de mociones que presentan los grupos de oposición se vota que no, y después, sin embargo, en las que se vota que sí, se incumplen? ¿Qué es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Palma del Río? Porque eso la ciudadanía, al fin y al cabo, no lo entiende. Está muy bien que hagas este tipo de preguntas, porque te da pie, efectivamente, no a hablar solo y exclusivamente de esa falta de inversiones. Digo, de lo que más percibe el ciudadano es precisamente la falta de inversiones, la limpieza de la ciudad, el tema del hospital. Pero después hay una parte también en lo que es el funcionamiento de la institución, que es donde va tu pregunta, que el ciudadano quizás no percibe eso de forma tan directa. Y es bochornoso, ¿verdad? Es bochornoso que esta mayoría absoluta, este Partido Popular con mayoría absoluta, pues haga esas auténticas barbaridades que está haciendo, que raya lo antidemocrático, porque usted, que tiene la responsabilidad de gobernar, no puede votar a favor, como bien decía usted, no puede usted votar a favor de una propuesta que se haga, por ejemplo, con el tema de la utilización de fuegos artificiales en eventos muy concretos. Es decir, no utilizar fuegos artificiales, sino utilizar ese tipo de fuegos artificiales, porque la propuesta era: hay otros fuegos artificiales, hay otro tipo de cosas de pirotecnia, que no son ruidosas, que, ¿entienden, no? Y que eso es lo que planteaba la moción, que ustedes voten a favor de esa propuesta, y que llegue una feria y sin que haya un previo conocimiento de la ciudadanía, cuando además habéis anunciado de que va a haber unas horas concretas para que cierta parte de la población que tiene problemas con el tema de los ruidos y demás pueda disfrutar de la feria, le metáis unos fuegos artificiales sin que nadie lo sepa. Es decir, esto raya incluso ya lo antidemocrático, porque si usted aprueba una cosa, hombre, qué menos que lo ejecute, o por lo menos que intente ejecutarlo, pero con los fuegos artificiales, con las depuradoras en el Mohíno y en el Calonge, con los desperfectos, la necesidad de inversiones y de arreglos de trabajos en barriadas como puede ser Calonge, como puede ser el Mohíno, como puede ser el barrio de la Soledad, como puede ser Rafael Alberti, como puede ser cualquier barrio de Palma del Río, que están absolutamente dejados, es decir, donde los invernales están desaparecidos, donde las aceras están hundidas, donde los bordillos han desaparecido, donde el asfalto de las calles es absolutamente intransitable. Es decir, la necesidad de un plan de choque importante en el conjunto de los barrios de
Palma del Río, mociones que se han presentado, que se han aprobado y que no hacen absolutamente nada. Es decir, podemos ir enumerando una a una, o por ejemplo, ahora que estamos en época de fresco, ¿verdad? La necesidad que tenemos de que haya esos refugios climáticos. Hay mociones de Izquierda Unida donde se ha aprobado la necesidad de poner en funcionamiento los refugios climáticos en Palma del Río y no lo hacen. La necesidad de plantar más arboleda en Palma del Río precisamente para soportar mucho mejor el tema de las temperaturas. Es decir, toda una serie de cuestiones que se han ido planteando en las mociones que se han presentado, fundamentalmente las de Izquierda Unida, que hemos presentado un número importantísimo de mociones que han sido aprobadas gracias a que el propio Partido Popular ha votado a favor de ellas, pero que después no ha ejecutado ninguna. Podemos estar hablando de que más del 85% de los acuerdos que se han ido adoptando a través de propuestas que ha hecho Izquierda Unida no han sido ejecutadas, pues bueno, esto hace también que, ligado a esos 2 años perdidos de inversiones, de mantenimiento, de la cultura y tal igual, pues se une precisamente en que en la acción política e institucional que este equipo de gobierno tiene que garantizar, para garantizar un funcionamiento democrático en una institución democrática, pues no lo hace. ¿No lo hace por qué? Pues sencillamente porque no le da la gana, porque la mayoría absoluta que tienen, que deberían de utilizarla para favorecer al conjunto de la ciudadanía, utilizan esa mayoría absoluta para favorecerse ellos personalmente. Y pongo como ejemplo, han utilizado esa mayoría absoluta, por ejemplo, para subirle el sueldo a sus asesores y asesoras. Para eso sí que suelen utilizar la mayoría absoluta. Y después, una mayoría absoluta que podían permitirse perfectamente para avanzar mucho más en cuestiones concretas que los ciudadanos notan a diario, y hay denuncias de barrios concretos. Ayer que había el conato, el incendio que se produce en Palma del Río, y hay ya incluso en redes sociales donde desde distintos barrios, de distintos puntos de Palma del Río, se habla de que ese riesgo, lo que ha ocurrido precisamente en la ribera del Genil, puede ocurrir en cualquier barrio de Palma del Río, porque el pasto, la hierba seca, llega a la altura de la cintura y no se actúa, pues en cualquier momento lo que ha ocurrido en el río, en la ribera del río, puede ocurrir en cualquier sitio. Es decir, hay actuaciones de este equipo de gobierno, no hay actuaciones de este equipo de gobierno, las que debería de haber, para impedir cosas que están ocurriendo o que pueden ocurrir y que pueden producir una catástrofe importante. Es decir, la acción de gobierno del Partido Popular en Palma del Río no ya solamente es que es caótica, es que al no existir gobierno, porque no saben gobernar, porque no tienen capacidad de gobierno, y no tienen capacidad de gobierno porque no tienen un proyecto de ciudad, pues nos encontramos con una ciudad absolutamente decadente. Y 2 años, 44 años, 2 años que van a hacerse muy largos y que desde luego, afortunadamente, pues vendrán otros gobiernos, sin duda, que no son de derechas, que tratarán, y habrá que pedirle la comprensión al conjunto de la ciudadanía, porque costará recuperar estos 2 años que hemos perdido y que posiblemente serán 4 de pérdida durante el mandato del Partido Popular en Palma del Río. Precisamente al hilo de lo que estás comentando ahora, no solo en la entrevista de esta casa, sino también en la entrevista de Cadena Ser Radio Palma, escuchábamos a la alcaldesa decir eso de imagine lo que podemos hacer en 44 años. También decía que había cumplido el 80% de su programa electoral la alcaldesa, que su previsión es de que antes de llegar a los comicios electorales de 2027 esté prácticamente el 100% cumplido. Con respecto a esto, con respecto al programa electoral que presentó la alcaldesa, conforme a la idea que tenía la alcaldesa de Palma del Río, ¿qué es lo que nos encontramos y qué es lo que nos espera en los próximos 2 años desde el punto de vista de Izquierda Unida? Es curioso porque a raíz de que la alcaldesa habla del cumplimiento del 80% de su programa electoral, yo he podido comprobar, yo no soy muy de redes sociales y me lo critico porque hoy hay que estar en el tema de las redes sociales porque es algo que funciona socialmente y que te da una orientación de por dónde pueden ir las cosas, pero en redes sociales hemos podido comprobar cómo hay ciudadanos que preguntan ¿dónde está el programa electoral del Partido Popular? Porque hay gente que busca el programa del Partido Popular y no lo encuentra. Hombre, no estaría mal, ¿no? Porque yo absolutamente convencido que alguien del PP escuchará esta entrevista, la verá y la escuchará, pues no estaría mal que para esas dudas que tienen bastantes ciudadanos en Palma del Río, que lo están planteando a través de las redes sociales, que hagan público el programa electoral del Partido Popular, para que los propios ciudadanos, con ese programa con el que se presentaron a las elecciones municipales, pues los propios ciudadanos puedan comprobar hasta qué punto efectivamente se ha cumplido este 80% del programa electoral del Partido Popular.
Bien, bueno, parece que ha desaparecido el programa electoral, por lo tanto yo invito al Partido Popular que lo haga público para que los ciudadanos puedan comprobar en qué medida está ese cumplimiento del 80%. Mire usted, y yo soy de los que opinan que el 80% no, el 100%. El 100%, ¿por qué? Porque no han hecho nada. ¿Y por qué no han hecho nada? Porque no tenéis modelo de ciudad. Porque presentáis un programa electoral. Yo, en el debate sobre los presupuestos de este año, le saqué varias intervenciones que había hecho la alcaldesa cuando estaba en la oposición, de propuestas que ellos hacían, cuando estaban en la oposición, propuestas que hacían como enmienda a los presupuestos que presentaba el anterior gobierno. Y claro, y yo les decía, las propuestas que vosotros hacíais precisamente el último año de gobierno del Partido Socialista, vosotros en el primer año de vuestro gobierno no habéis sido capaces de meter ni una sola de las propuestas que hacíais cuando estaba en la oposición. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues significa que, bueno, el papel lo sostiene todo. El papel lo sostiene todo. Pero el papel no es solamente lo que debe de valer o lo que pone en el papel. Es que lo que ha demostrado el Partido Popular es que no tiene un modelo de ciudad. No tiene un proyecto de municipio y no tiene una idea de cuáles son las transformaciones, no las que el Partido Popular cree que se deben de hacer, sino cuáles son las demandas reales y las necesidades reales que tiene el pueblo de Palma del Río. Por lo tanto, yo lo de haber conseguido el 80% de su programa electoral, bueno, si lo ponen a público para que lo podamos ver, podemos analizarlo con mucho más cuidado, como analizamos el tema de las inversiones, ¿no? Porque lo mismo que dice la alcaldesa, tengo la mesa llena de inversiones, mentira, es decir, o está mintiendo o no tiene ni idea de lo que está diciendo. Estamos hablando, señora alcaldesa, de inversiones reales, no de lo que futuramente se puede ocurrir. Pues con el programa electoral y los 44 años va a ocurrir lo mismo. Afortunadamente, lo de los 44 años, yo creo que este pueblo no es tan... Además, estoy convencido de que este pueblo no va a soportar 4 años más de gobierno de la derecha, y desde luego, afortunadamente, el pueblo de Palma del Río se va a librar de esta losa que le ha caído y que, bueno, de forma democrática, hay que decirlo, por supuesto, porque el pueblo democráticamente votó al partido que hoy está gobernando, pero que yo estoy convencido, porque además he tenido la oportunidad de hablar con muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron al Partido Popular, que anteriormente no habían votado nunca al Partido Popular y que votaron al Partido Popular por castigar quizás la acción de gobierno que hacía el anterior gobierno, pero que reconocen perfectamente que se equivocaron y que desde luego ese castigo no se lo merece el pueblo de Palma del Río, porque no es un castigo que se le dio al Partido Socialista, sino es un castigo que se le ha dado al pueblo de Palma del Río. Y yo creo que se ha tomado buena nota, y 44 no. La suerte es que tienen mayoría absoluta, si no, desde luego, no estarían ni 4 años. Bueno, te quería preguntar, por ir finalizando, unas preguntas un poco más así rápidas. Un titular, una frase que define estos 2 años de legislatura. Pues 2 años perdidos, 2 años de decadencia, un pueblo en retroceso y un pueblo que pide y clama que este gobierno empiece ya a gobernar. Una nota del 1 al 10 o del 0 al 10 de estos 2 años de legislatura. Un 1. ¿En qué se basa ese punto que...? Pues mire usted, el Partido Popular hace aquello que por inercia se tiene que hacer. Es decir, si una farola no funciona, se le cambia la bombilla. Si una tubería se rompe, se arregla. Es decir, hay por inercia una acción de gobierno que se tiene que hacer, porque hay toda una serie de servicios que se tienen que hacer. Pero todo aquello que forma parte de un proyecto político, es decir, de una acción de gobierno que viene a demostrar que vinieron a cambiar lo que antes se hacía, no se ha hecho. Es decir, este equipo de gobierno no gobierna, lo que hace es improvisar y lo que hace es funcionar a golpe de ocurrencias. Yo siempre he dicho que las ocurrencias y las improvisaciones en política son lo peor que se pueda dar, y más cuando se está ejerciendo una responsabilidad de cargo público. Por lo tanto, mi valoración, mi puntuación no puede... Yo creo que además soy generoso con el tema del 1, porque desde luego, más allá del 1 es imposible dárselo, vuelvo a repetir, porque ojalá, aunque uno no comparta con este equipo de gobierno absolutamente nada, es decir, aunque uno no comparta, no ya solamente ideología, que por supuesto no la compartimos, pero ni tan siquiera en la forma de trabajar y en la forma de enfocar las cuestiones que necesita este pueblo, pues uno agradecería que empezasen a gobernar, uno agradecería que se empezasen a ver inversiones, uno agradecería que esa fábrica de zumos de naranjas que nos ha
brindado la señora alcaldesa y que nos está vendiendo a bombo y platillo, y que nosotros cuando se anuncia nos hemos alegrado de que efectivamente se pudiese producir, que nuevamente en Palma del Río podemos tener una fábrica de zumo de naranja, nosotros nos hemos alegrado porque eso es una buena noticia. Ahora, una fábrica de naranja en la parte industrial. Palma del Río ha hecho una inversión importante durante estos años para tener distintos polígonos industriales que pueden perfectamente ubicar una fábrica de zumo de naranja. Ya hay una que no está funcionando y que podría servir para que esa fábrica se pudiese ubicar en ese mismo lugar. Pero desde luego tenemos unos polígonos industriales que reúnen todas las condiciones de infraestructura y necesidades para que efectivamente se pueda instalar otra fábrica de zumos de naranja. Lo que no se puede llevar una fábrica de zumos de naranja es a La Palmosa. Allí no se puede llevar. Primero porque entendemos y tenemos la sospecha y casi la completa seguridad de que sería ilegal. Es decir, hay un documento de cesión de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Palma del Río para el uso de esos terrenos, donde precisamente no se recoge la posibilidad que aquello se utilice de forma industrial. Aquello es un terreno que tiene que protegerse y aquello es un terreno que tiene que servir para el esparcimiento y para el disfrute del conjunto de la ciudadanía. Allí hay restos arqueológicos, allí no hay nada más, no hay agua, no hay infraestructura. ¿Saben los palmeños y palmeñas para instalar una fábrica de zumos en La Palmosa la inversión de dinero que hay que realizar para llevar esa cantidad de millones de litros de agua que tienen que llegar hasta La Palmosa para producir el zumo? Pero ¿saben ustedes además que hay que hacer una inversión también importantísima para que el agua que se depura de esa fábrica vaya al río, las instalaciones que hay que montar? ¿Saben los palmeños que tampoco hay electricidad y que también hay que llevar electricidad allí? ¿Saben los palmeños que no tienen infraestructura para que los camiones, el trasiego que hay para sacar al comercio todo el producto que haga esa fábrica, habrá que hacer toda una serie de infraestructura para dar salida a todo eso? Es decir, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué barbaridad es la que se está planteando cuando hay polígonos industriales en Palma del Río que reúnen todos los requisitos, tienen todas las instalaciones y no tenemos que hacer una nueva inversión que ya estaba hecha con anterioridad? Por lo tanto, hay que decir con absoluta claridad, que Izquierda Unida desde ya, y lo anuncio aquí hoy, porque ya no es una cuestión de los concejales, sino es una cuestión de Izquierda Unida como organización política, que se va a oponer a que la fábrica de zumos se pueda instalar en La Palmosa, que vemos con muy buenos ojos que esa fábrica venga a Palma del Río. Lo apoyaremos, lo respaldaremos, pero desde luego no en La Palmosa. Y digo con claridad para que nadie se llame a engaño, Izquierda Unida, si se sigue adelante con la idea de poner, que creo que se le va a frenar inmediatamente por parte de la Junta de Andalucía, que ahí no se puede montar ningún tipo de industria en esos terrenos, pero si al final se sigue adelante, yo lo anuncio, Izquierda Unida va a utilizar todos los instrumentos legales, sociales, institucionales a nuestro alcance para tratar de parar el que la fábrica se pueda instalar en La Palmosa. Y vamos a reivindicar que esa fábrica, si es que se monte, y ojalá sea así, se monte en los polígonos industriales de Palma del Río. Esa es la apuesta de Izquierda Unida para el futuro más inmediato en nuestro pueblo. Te quiero preguntar, porque claro, en la inversión de esta fábrica en La Palmosa es algo que hemos publicado a bombo y platillo, se han hecho eco distintos medios no solo locales, sino también a nivel provincial. En el marco legal vigente de cesión de la finca de La Palmosa al Ayuntamiento de Palma del Río, ¿no es posible la instalación de la fábrica? Yo tengo entendido que no. Yo he leído ese documento de cesión y en ningún momento, es decir, hay una serie de cuestiones por las que se cede, para el uso que se cede esos terrenos, y en ningún momento se prevé la posibilidad de que efectivamente ese terreno pueda ser usado de forma industrial. Mire usted, hemos asistido a tantas barbaridades en este país que a mí no me extrañaría que la Junta de Andalucía pudiese cambiar el contenido de esa sesión que se hizo para que al final permitiese hacer una industria precisamente en unos terrenos que tienen que estar absolutamente protegidos. Creo que con el documento que conocemos, ese documento de cesión, cuando se cedió la Palmosa para el uso de Palma del Río, no tiene cabida la colocación de ese tipo de industria. Cualquier otro tipo de actividad posiblemente que tenga que ver agrícola, ganadera y demás, pues podría tener sus encajes, pero siempre con un estudio y un cuidado especial para el mantenimiento y garantizar el disfrute del conjunto de la ciudadanía de ese espacio. Por lo tanto, creemos que ese uso no se puede dar en La Palmosa, pero vuelvo a repetir,
si al final se cambia de forma como sea por parte de la Junta de Andalucía para que eso una industria pueda ir allí, yo le quiero preguntar, se lo pregunto a usted de forma irónica, pero luego lanzo la pregunta al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. ¿Os imagináis toda la infraestructura que hay que montar en La Palmosa? Y usted, solo la depuradora que hay en el polígono industrial, que sirve para la fábrica de zumos que estaba funcionando antes en Palma del Río, puede ocupar una extensión de más de 1000 metros cuadrados. Seguro que necesita más de 1000 metros cuadrados, con una infraestructura tremenda. Solo la depuradora. Pero ¿os imagináis la infraestructura que hay que llevar para llevar agua hasta La Palmosa? ¿Os imagináis la que hay que montar para hacer vías de comunicación de salida de camiones, de entrada y salida de camiones? En un paraje natural. Claro, claro. Es decir, yo creo que cuando la señora alcaldesa se tira a la piscina, ahora es muy difícil dar marcha atrás, porque cuando se ha tirado a la piscina se ha dado cuenta de que no hay agua y sigue para adelante. Pero desde luego es que no cabe en cualquier mente medianamente que funcione bien que se pueda imaginar a alguien que se tengan que gastar miles y miles de millones de euros para una infraestructura en un lugar cuando tenemos polígonos industriales en Palma del Río que perfectamente están adecuados, están preparados. De hecho, hay una fábrica que está cerrada, que no funciona y que tiene todas las infraestructuras y que podía ser perfectamente viable para ese proyecto. Es decir, no tiene sentido. Es que nadie lo ha pensado. Es que ¿alguien se puede imaginar de irnos a un sitio donde no hay nada cuando hay un sitio que hay de todo y que podemos perfectamente instalar esa fábrica que ojalá sea una realidad? Ojalá y sea una realidad. En un sitio donde inmediatamente la podemos poner en funcionamiento y no tenemos que volver a gastar tanto dinero público que ya se gastó para hacer funcionar esta fábrica, la que existe ahora mismo que no funciona. Sí. Bueno, desde luego ahí queda encima de la mesa. Los ciudadanos de Palma del Río yo creo que tienen que estar contentos viendo los distintos análisis que han hecho los diferentes grupos políticos con representación en el arco plenario. Hemos visto ya contigo cerramos la visión de todos los grupos municipales. Gracias, Curro, por venir aquí a esta citación de Canal Palma del Río, de este paréntesis informativo. Seguiremos al pie del cañón. Nos vemos muy prontito porque encima tenemos pleno también esta semana. Pero bueno, yo creo que aquí para la ciudadanía ya queda este análisis de estos 2 primeros años de legislatura. Nosotros le damos voz a la pluralidad política que tenemos en nuestro pueblo y ustedes sois los ciudadanos los que tenéis que democráticamente pues pensar, juzgar, criticar y después en el año 2027 pues depositar un voto en la urna. Todavía queda para ese comienzo de campaña electoral y tal, pero bueno, aquí ya queda este análisis de estos 2 años. Gracias y bueno, nosotros seguimos en paréntesis informativo.